Entonces, de alguna manera, eso es importante, ¿no? Porque es lo que contribuye al feedback. Entonces, cuando yo estaba estudiando, empecé a meterme en la psicología, la psiquiatría, entonces se hablaba de la asertividad, sobre todo los conductistas hablaban de la asertividad. Y ser asertivo era que tú mostraras la conducta que tuvieras. Ah, bueno, si estoy molesto, no, yo muestro mi molestia y ¿qué pasa? Pues eso es asertividad, eso era sano. Y no importaba cómo impactaba al otro, entonces se nos pasó la mano, ¿verdad? En ese sentido. Pero asertividad, ser asertivo. Ser asertivo, sí. Después, bueno, yo entendí un concepto diferente, por eso comunicación asertiva. Comunicación asertiva era decir lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, sin tomar en cuenta la interpretación del otro. Claro, después mejoró un poco y quizás la gente de la Gestalt lo pulió para que solo fuera en contexto terapéutico, que tú hicieras esas descargas conductuales, ¿cómo se llama? Catarsis, pero en el contexto terapéutico, no en el contexto social. Porque a los efectos somos conjuntos de subsistemas, ¿no? Nosotros mismos internamente. Exacto. Entonces lo que tú dices es un condicionamiento de lo colectivo. Cuando hoy en día dicen eres un hipócrita, eso es que el condicionamiento colectivo está cambiando. Y me trae colisión, no sé si lo han visto, hay un video en YouTube, probablemente ustedes sí lo han visto, de un profesor que con una regla le da a los muchachos, aquí en un colegio. Y hay una fila de muchachos y va, placa, placa, placa. El profesor está suspendido. A todos los muchachos. A todos los muchachos. Está suspendido en otro instituto. Pero tú agarras y lees el YouTube, entonces estamos los de nuestra generación. No, pero eso fue lo que me hizo hacer hombre. Y yo decía, bueno, aquí este es un tema de discusión profundo social, porque yo no creo que soy porque a mí me dieron mis reglazos y me jalaban las patillas y todo, solo por los reglazos y las patillas. Pienso que hubiera sido muy parecido si no me hubieran dado reglazos. Y eso está encendido, y esos son los condicionamientos colectivos. Pues. Exactamente, sí. Y precisamente ahí es donde está ¿dónde está el fiel, ¿no? Nosotros decimos lo siguiente: la mente se hunde sus raíces en lo biológico, un fenómeno biológico, se estructura en lo social. La interacción es donde tú vas estructurando tu mente y se particulariza en cada nivel. A uno de nosotros le va dando también su toque. Entonces eso complica las cosas, ¿no? Perdón, Alfredo, en el lenguaje empresarial ser asertivo no era acertar en lo correcto. No necesariamente, como yo lo interpreto, es decir las cosas oportunamente, con empatía y cuidando al otro. Empatía y cuidando al otro. No frenarte, no dejar de decir las cosas. Bueno, sí, ese concepto no lo conocía. Yo lo que conocía era ser asertivo, era hacer las cosas correctamente, llegar a hacer las cosas correctamente. Para mí eso es efectividad, es la diferencia entre efectividad y eficiencia. Entonces, soy eficiente si hago las cosas bien, pero eso no es suficiente, necesito hacer las cosas correctas bien. Correctas y oportunamente. Entonces sí. Entonces ahí son diferentes. Sí, pero hay, por eso se fue corrigiendo el término a lo largo de y no hay consenso. El tema es que no hay consenso sobre ese término. Lo que tú dices es igual entre misión y visión. Tú dices, bueno, ¿quién tiene la razón y quién dice que no hay consenso en eso? Sí. Bueno, como suele ocurrir con la mayoría de los... Entonces, ¿tienen algún ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de causalidad circular o espiralada? Yo prefiero el término espiralado porque el circular también es como que te quedas entonces en un solo y no va a cambiar. La espiral va evolucionando, ¿no? Que ustedes digan, oye, sí, yo recuerdo que hice A y entonces fulano hizo B, después yo hice A, B. Yo voy a poner el ejemplo de Venezuela. En el año 1965-66, después de
después de toda la guerra de guerrillas de Venezuela, había un atraso gigantesco en la construcción de hospitales y escuelas. Entonces, como decisión para poder solventar el problema, se creó el doble turno en las escuelas. El doble turno. ¿No? Al crear el doble turno, se utilizaba la misma infraestructura Sí, para sí, poder claro. alimentar a la gente. Pero se olvidaron de un elemento muy sencillo, que buena parte de los niños de las escuelas públicas eran hijos de personas analfabetas. Y entonces al salir del doble turno tenían que ir a su casa a buscar apoyo en una persona que o estaba trabajando o que no tenía el conocimiento. Claro. Y eso causó a la larga un detrimento enorme de la educación pública de Venezuela, que en los años 50 era muy buena. Es extraordinario, sí. Yo estudié en doble turno. Bueno, yo también estudié en doble turno. ¿Ah? Nosotros somos... Se nos cayó la cédula. Doble turno, sí, Ah. señor. Mi primaria fue Pensé que doble turno. Alfredo, yo me hacía que Alfredo no. ¿Qué pasó? Vamos, ¿Tú sí, viniste a que No, te mi hagan primaria fue doble Se turno. lleva, se lleva. Sí. Y es más, yo digo algo más aún más grave. Yo digo que el socialismo en Venezuela fue una desgracia que comenzó con la guerra de guerrillas en los años 60. Claro, claro, sí, sí. O sea, Sí, las fue- consecuencias fue un a largo proyecto plazo son mucho más graves de las otras cosas. Claro. Mira, tú quieres cariño. Otro punto. Reconoce que la estructura de un sistema determina su conducta. Si la Que la estructura, estructura ¿verdad? El concepto de estructura está claro. de un sistema. El esqueleto, lo fundamental, Ah, sí, ya te voy a hacer cariño, coño. Determina su conducta. determina su conducta. Entonces, por supuesto, cuando nosotros hablamos de estructura en el modelo estándar, el modelo de lo que hemos desarrollado como quién es el ser humano, tiene que ver, por una parte, con las percepciones, cómo estoy yo recibiendo las percepciones, cómo estoy armando mi memoria, la pesa, y cómo eso entonces se convierte en una respuesta global frente a las 4 dimensiones que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces eso conforma la estructura. Entonces, por ejemplo, en tu caso, cuando tú decías, bueno, yo intuitivamente es algo que siento, otra persona, tú hablas con ella y te dice, no, es que yo lo veo. Yo veo, por ejemplo, no, este castillo es una imitación de castillo, este no data de 1500, ¿no? Otros dicen, bueno, yo escucho, ¿no? Entonces, esos sesgos van determinando diferentes estructuras que van a explicar el comportamiento final de la persona. Entonces, ¿qué elementos son los que van a predominar? Por ejemplo, en el caso de las 4 grandes macrofunciones que hemos hablado, ¿no? Hay personas que son básicamente cognitivas. O sea, cuando van a pesar La buena. a qué es lo que le van a dar más sentido, por ejemplo, es a lo cognitivo. Razonadores, ¿no? Andoni, por ejemplo, tú ves que él siempre está argumentando. En cambio tú dices, bueno, yo siento y le doy mucho peso a lo que siento porque mi sentir, ¿no? Entonces va determinando como la expresión particular de la estructura, que es lo que va a hacer que yo tome la decisión. Entonces voy a decir, no, lo importante es que estos niños vamos a meterlos en jaulas como hizo Donald Trump y los mandamos para su país, ¿no? Y entonces le cae el mundo encima, ¿no? Fíjense que pidió perdón el tipo, ¿no? Hombre, claro, yo creo que sí, se le pasó la mano. Entonces Todo tú el dices, tiempo.
¿no? Se Todo le el pasa la tiempo. mano todo el tiempo. Suele ocurrir. Entonces, eso es importante ver cuando estamos ante un sistema cuál es su estructura. Sí. Una estructura muy rígida, por ejemplo, va a ver las cosas quizás en blanco y negro. Una Exactamente. estructura flexible te presenta alternativas. Exacto. Con una se dialoga más, con la otra hay que ceder. O Exactamente. imponerse. Sí, sí, sí. Porque su comportamiento va a estar determinado por esa estructura. Exacto. Entonces, identificar la estructura es un paso importante dentro del uso del pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, ok, vamos a ver, quisiera conocer más del gentilicio ecuatoriano. Entonces, bueno, ¿cuál es su estructura? ¿Cuáles son los movimientos básicos? Uno dice, esto es constante, cómo se relacionan, ¿no? ¿Cómo están? Costeño y serrano. Costeño y serrano. Entonces, por ejemplo, Hay que comenzar a esa definir. son dos estructuras totalmente distintas, los costeños y los serranos. Como decir en Estados Unidos, por ejemplo, los de Washington son diferentes de los tejanos, que son diferentes de los californianos, ¿no? Tienen estructuras sociales diferentes, Completamente. ¿no? Entonces hace una gran diferencia. Los redneck, A los redneck, por ejemplo, toda la parte de Carolina y eso. todo lo que es el Midwest. Exacto. Exactamente. Utiliza el conocimiento de la estructura sistémica para identificar acciones de máxima eficacia. Entonces, así como vimos anteriormente que hay que cuidar las posibles consecuencias no deseadas, ahora vamos a ver cuáles son las fortalezas. Utiliza el conocimiento El conocimiento de la estructura sistémica para identificar acciones de máxima eficacia. ¿No? Entonces, ¿qué de esta estructura, por ejemplo, yo puedo extraer para que mi rendimiento sea máximo? Para tener lo que, por ejemplo, en la organización se utiliza mucho el DAFO o FODA, ¿no? Que es el DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Una manera como de ver factores internos y factores externos de la estructura